Sí, buen día. Bueno, gracias como siempre por estar presentes. Y acá estoy muy bien acompañada, una persona, un profesor que no siempre se hace ver mucho, de perfil muy bajo, pero lo trajimos desde la biblioteca porque tiene algo muy interesante para contarles. Viene a explicar la presentación de un libro con un autor que es un catedrático, profesor de la Universidad de La Plata, tengo entendido, y bueno, con un tema que por ahí para algunos es un poco espinoso, ¿no es cierto? Va a hablar de masonería y hay un montón de preguntas para hacer. ¿Qué es la masonería? Bueno, ustedes ya sabrán como periodistas. Realmente es un tema por demás interesante y creo que es bueno venir a escucharlo porque por ahí tenemos preconceptos, cosas que, bueno, nos han inculcado a través de los años y pueden ser así o también hay variantes, ¿no es cierto? Entonces, creo que vamos a tener una muy buena audiencia y, bueno, ¿quién mejor que él para presentarlo como profesor de literatura? Buenos días y te dejo con los chicos. Gracias, buenos días. Bueno, gracias por estar, por hacerse presente. Y bueno, sí, este autor que va a estar el día viernes a las 6:30, ¿no? O 7, 6:30 de la tarde. César Arrondo es un autor que es de La Prida y que vivió muchos años en la ciudad de La Plata. No solamente, el libro es Masonería y Masones, pero no solamente escribe sobre masonería, tiene muchas conferencias dadas. Casualmente dio una en una localidad cercana, en Saladillo dio, en Coronel Suárez. Bueno, me dijo el autor que de acá después va a dar la misma en Azul, va a dar otra conferencia en Mar del Plata, y en La Plata dio varias ya sobre esta temática y también se especializó en la cultura vasca, ¿sí? Bueno, que Bolívar, el centro vasco, hace muchos años que no está, pero en otras localidades sí tiene fuerza y bueno, ahí ha dado charlas sobre la cultura vasca en Argentina, la inmigración vasca, y también tiene conferencias y libros escritos sobre lo que es radicalismo, tanto de Irigoyen, de creo que Balbín, si no mal recuerdo. Ya tiene libros publicados y conferencias dadas. Es un autor que está vinculado a la Universidad de La Plata hace muchos años, tiene una cátedra ahí y está en la parte de investigación histórica en la Universidad de La Plata. ¿El libro hace referencia a la específicamente? El libro, que es este que tengo acá, te comento cómo es. El título es Masonería y Masones, habla, para aquel que no entienda absolutamente nada, de una temática que es un poco complicada de entender, que de hecho fue ocultada deliberadamente en muchos lugares, pero de fácil lectura y acceso hace un acercamiento al lector que no conoce nada de qué es esto que es la masonería, cómo apareció en la Argentina. Estamos hablando en la época del virreinato, Martín, exactamente, la Logia Lautaro, ¿sí? Y cómo esa masonería empezó a vincularse con ese primer gobierno patrio, la Asamblea del año 13. Después menciona un poco el gobierno de Mitre, habla de esa batalla no realizada que intercedió la masonería, que fue la batalla de Pavón, en donde el ejército se ubicó en el terreno de guerra y los encargados, los jefes de ambos bandos, Urquiza y Mitre, Derqui estaba también, se reunieron y por intersección de los entonces líderes de la masonería se depuso las armas y se arregló en una mesa la situación. ¿Y hasta dónde llega? Porque usted habló desde Menem, desde la Rúa. Este libro apunta al siglo XIX, esa primera aparición de la masonería, y después se volca a la fundación de la ciudad de La Plata y su vinculación con la masonería. Que casualmente la ciudad de La Plata se fundó en 1882,
Y uno de los que fue protagonista de esa fundación, lo tuvimos como agrimensor y fue nuestro delineador de las calles y estuvo en la fundación de Bolívar, fue Rafael Hernández, que también era masón, junto con José Hernández. Ellos también después estuvieron vinculados a la Ciudad de La Plata. Y este libro apunta a explicar un poco con varios trabajos sobre la Ciudad de La Plata, su relación con la masonería. Hay un trabajo que explica sobre las calles y de la parte simbólica de las calles y de la ciudad. Como también toca puntualmente algunos autores como Sarmiento, Roque Pérez, Joaquín B. González y bueno, personalidades de entonces. Hay como una especie de diccionario biográfico con algunos autores, de algunos personajes masones de La Plata, y también hace como un relevamiento de las logias de acá, del interior, con algunos autores que rescató. Saca de una bibliografía que es Alcibia de Lapas, que es una bibliografía canónica de lo que es masonería, para estudiar, y bueno, hace un análisis profuso de ese autor, sobre fuentes de la Ciudad de La Plata. Es un libro muy interesante para aquel que no conoce nada y para ver que es una sociedad que por muchos es mirada negativamente, pero que fue partícipe y en algunos casos protagonista del crecimiento y del progreso de algunas ciudades y culturalmente. Y en Bolívar sucedió lo mismo. Creo, por lo menos, que se conoce de quiénes han sido masones y de qué hacen los masones. Claro. ¿Qué hace la masonería? Eso también está explicado un poco en el libro, cuáles son las funciones de la masonería, porque hasta siempre te diría que se lo ha visto como algo medio oculto, de las tinieblas, y a lo mejor no era tan así, pero se desconoce que hacía. Claro, más que nada ese rechazo estriba en el desconocimiento y a veces versiones dadas por sectores opositores, pero por no entender la cuestión y porque antes estaba poco oculto, porque se dio cierta persecución. No para entrar en detalle porque se va de tema, ¿no? Pero se terminó siendo una sociedad discreta que actuó básicamente, no políticamente, sino que siempre actuó hacia el progreso y el crecimiento cultural de las sociedades. La parte política, había masones que se metieron, otros que no, pero no era la función de la masonería. La ciudad de La Plata, por ejemplo, las universidades, la creación de la universidad, la mayoría eran masones los que crearon las primeras universidades ahí. Y Bolívar tuvo lo mismo, cada ciudad tuvo su influencia masónica, pero no para que tenga protagonismo, sino para sentar las bases sociales, el civismo cultural de la sociedad y que después remonte. En el libro está parte de la historia. No, apunta a la Ciudad de La Plata y hace un panorama general de la cuestión masónica, de la temática, para aquel que no conoce nada. Ahí incluso lo explica. ¿Pero está Rafael Hernández, por ejemplo? No como trabajo, pero está mencionado, sí. Por eso. Sí, ahí está la vinculación con Bolívar. Sí, ponele, hay una biografía cortita en donde menciona, bueno, Rafael Hernández, donde fue ingresado a la masonería, que se dice iniciado, el nombre de la logia, se le llama logia, ¿no? Donde se reúnen los masones, y menciona a Bolívar, bueno, que fue el encargado dice, ¿no? Fundar la ciudad y habla de Pehuajó, Bolívar. No fue el que fundó, ¿no? Pero quien investigó sobre eso encontró esa información. Nosotros que somos locales sabemos que no fue puntualmente Rafael Hernández quien lo hizo. El libro va a estar a la venta ese mismo día a 20.000 pesos en efectivo, pero bueno, yo supongo que quien quiera hacer transferencia en ese momento podremos aceitar la cuestión y que se transfiera y se le dé la plata al autor en ese momento. ¿Lo conocía al autor personalmente? Sí, el autor lo conozco personalmente, sí. Nos encontramos y fue quien se ofreció para venir para acá, ¿sí? Y quien auspicia, digamos, la llegada del autor es un triángulo masónico en Bolívar, de masones, que son los que lo traen al autor para acá. Esa es una buena pregunta, porque ¿por qué siendo que hoy se supone no serían perseguidos? Igual no conozco mucha gente que se declare masón. Ajá, sí. ¿Por qué? Sí. Y por ahí esas preguntas estaría bueno hacérselas al autor cuando venga. Porque ese día viene el autor y viene una autoridad de la Gran Logia.
¿sí? De la Casa Central de la Masonería Argentina, tiene una autoridad que lo acompaña. Sería bueno que alguna de esas preguntas también se la hagan ese día, porque creo que la primera vez que va a venir una autoridad de la Gran Logia, que va a estar presente en una presentación de un libro, y que se habilita la posibilidad del uso de la palabra para poder hacer este tipo de preguntas. Sí, sí. Obviamente eso va a estar abierto, ¿no? Sí. El autor presenta su libro, de qué va a tratar, se va a vender ahí mismo y se va a habilitar la palabra, sí, claro. Sí, porque aparte lo amerita, es una temática muy llamativa. Sí. Bueno, ¿cuándo va a ser? Recordemos. Viernes 9, ¿no? Viernes 9 a las 6:30 de la tarde, entrada libre y gratuita. ¿Sí? El libro va a estar a la venta. Y no sé si me olvidaré algo más, pero ¿Libro de cuántas páginas? creo que 400. 300 y algo. 300. Pero ¿Tamaño es... Martínez Pérez o tamaño? No, es un libro voluminoso para los libros que hoy suelen andar. No, la letra está bien. te vas a ver que está bien la letra, pero es un libro de lectura ágil, es rápida lectura. No es un libro académico, que los hay en masonería, libros académicos de estudio. Es un libro que va dirigido a aquel que no conoce absolutamente nada. No. Exactamente. Para decir, bueno, esto es, ¿sí? No se hacen asesinatos, no se hacen rituales, sacrificios, no. Y lo dice, clarito. ¿Sí? De hecho, por eso viene incluso una autoridad de la Gran Logia y que también refrendará en tal caso o aportará sobre la cuestión. Pero me parece que es una oportunidad que incluso en varias ciudades alrededor está acercándose el autor. Y creo que es una oportunidad incluso para que la temática se conozca en Bolívar y que se sepa que en Bolívar hasta hubo logias hace muchos años. Las asociaciones sanmartinianas. La Asociación San Martín. Esto es por fuera de esto. Sí, los fundadores lo fueron, sí. No fue asociación, fue Instituto Nacional Sanmartiniano. Acá hubo asociación. Acá se fundó el 17 de agosto hasta el día de Cisneros, creo, y algo más para acá también. Acá en el año 1940 se fundó el Instituto Nacional Sanmartiniano y quienes lo fundaron fueron, sí, varios masones, pero no es cuestión de hablar. Pero sí, te puedo decir, por ejemplo, estaba Rogelio Solís, estaba Pedro Viñó, estaba León Larregle, entre los fundadores, estaba el rector del Colegio Nacional, se me fue el nombre. No estaba Cancio, no. El rector era... no. Ay, se me fue el nombre. Bueno, esto bórrenlo de la grabación. Pero Curuchet, ahí me acordé. Curuchet, esos eran todos miembros, pero nunca se colocó como que fueran protagonistas, sino la función de ellos básicamente era hacer crecer a la sociedad, y si alguien se enteraba, pero bueno, se reunían... Un par de próceres de la ciudad. Y sí. Bueno, Solís, Capredoni. Claro. Y bueno, las instituciones acá en Bolívar, en esta, por ejemplo, la Cultural, y el primer club de fútbol lo mismo, fueron fundadas, varios de ellos, por masones. La Cultural, la Biblioteca Rivadavia, lo mismo. La Cultural, lo mismo. Y esto, me voy de tema, pero bueno, que ahora son los 100 años. La fundación de la Cultural se hizo en el domicilio de un masón, de un sastre, frente a media cuadra de la biblioteca, del monumento a San Martín, media cuadra, estaba la sastrería de Daglio, ahí fue donde se hizo. Y él era masón. Y un presidente de acá, que estuvo casi 20 años, que era Vicente Cabrera, que era un escribano, por muchos años fue presidente de acá, en el momento que fue presidente de acá era presidente de la Logia Bolívar. Pero eso es otra matemática para otra cosa. Pero ahora, nada, eso es masonería de Bolívar, exactamente, cuando me siente y lo termine. Pero bueno, en este momento es este libro que, bueno, lo recomiendo para que vengan a participar en la presentación,
porque va a ser una temática muy interesante y para que incluso toda la ciudad conozca de un sector que no es político, no es religioso, sino es una sociedad civil, que no es secreta porque tiene personalidad jurídica que existe, registrada, pero actúa de alguna manera discretamente en favor o en pro del crecimiento de una sociedad. Siempre apunta la masonería a la cultura, por eso hacían bibliotecas los masones. ¿Sí? Y el deporte. Vamos a ver selfies cenando con masones. No, bueno, pero bueno. Nada, si gustan preguntar algo más, me fui demasiado, me parece, charlando. Pero nada, traten de estar presentes lo más que puedan en la presentación. Es una oportunidad única porque es la primera vez que este autor con esta temática viene a Bolívar. Es libre y gratuita y bueno, el libro va a estar a la venta a un precio módico, que son 20.000 pesos. No, gracias a ustedes.